Si nadie habita dentro del proceso, entonces no se conoce a sí mismo. Lo que el proceso está haciendo no es que tú conozcas a Dios, es que tú te conozcas quién tú eres, la mano de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es un honor saludarte en este espacio Excelencia Cristiana Televisión. Para mí es más que un placer estar acá delante de ustedes. Este momento sé que será de bendición, así que no te desconectes y espero que estés ahí y comparta esta transmisión con los tuyos. Quien te habla es tu hermano evangelista Eri de la Rosa, y no estoy solo, como siempre. Me acompañan dos hombres de Dios que cargan un depósito terrible, y en esta hora dejaremos que ellos se presenten. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Elvis Holguín. Bienvenidos a su espacio Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos un programa cargado de poder, de milagro, de restauración, y una palabra muy poderosa en boca de un hombre de Dios. Así que vamos a dejar para que él se presente. Gloria al Señor, tu hermano ministro pastor Gerardo Javier. Para mí un grato honor, un privilegio, más que un beneplácito, poder compartir con estos hombres y mujeres de Dios que están en este lugar, aleluya, para impartir una palabra de vida. Amén, amén, qué bendición. Estoy contento de estar con pastor al lado mío. Sé que es una honra. Amén. Entonces vamos a dejar que el ministro, el pastor, ¿verdad?, fluya con lo que Dios le ha dado. Gloria al Señor en este hermoso día. Para mí más que un privilegio imponer esta palabra. Yo sé que hay muchas personas que quizás van a comentar en los comentarios por quizás el tema que traje hoy, pero es algo entender que nosotros siempre tenemos que entrar en el ángulo de la renovación, y siempre todas palabras que el Señor ha puesto sobre vuestras vidas trae un momento de establecimiento. Pero sin más preámbulos, quiero ir al libro de Ruth, su capítulo 1, aleluya, verso 3 en adelante. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Yeshua, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron el nombre de una era Orfa, y el nombre de otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y también murieron sus dos hijos, Mahlón y Chelión, quedándose así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de sus maridos. Gloria amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. En este hermoso día que yo quiero transmitirte y quiero elaborar este tema bajo el tema, aleluya, el síndrome de la desesperación. Wow. Y quiero atribuir el contexto en el vocablo hebreo. La palabra síndrome quiere decir una estación, una era, una conducta interna dentro de las personas. Entonces esto proviene de una especie. Cuando hablo de una especie, viene de una generación o descendencia. También se atribuye de que los síndromes vienen por un ADN o vienen, aleluya, por genética. Por tal razón, cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de una estación que también se puede transmitir, o que alguien, aleluya, inesperadamente también comienza a manifestar este síndrome. Pero lo impresionante de nosotros poder describir por qué ese síndrome está arropando nuestras vidas, por qué ese síndrome está operando de una manera tan extraordinaria hoy en día en las estaciones de las personas, naturalmente, que tienen desequilibraciones y tienen fragmentos en el alma.
Por tal razón, punto número 1 que quiero tocar, porque el síndrome de la desesperación quiere en exactitud gobernar esta generación de tal modo, porque esta generación lo primero que tiene que entender para qué fue traído a la tierra. Wow. Lo segundo que tiene que entender es para qué fue diseñado. Sí. Lo tercero es que tiene que entender cuál fue el rol y la asignación de Dios que Dios colocó de antes de la fundación del mundo en la eternidad de la omnisapiencia de Dios. Por eso en la omnisapiencia de Dios, el producto de Dios sobre alguien que Él delegó función en la tierra, se describe de que Dios es el primer guionista que hace un guión. Amén. Para que tú en la tierra lo cumpla conforme a lo que Él en el cielo describió de ti. Por tal, una de las razones de que la gente vive desequilibrada del propósito y desaliada, aleluya, naturalmente de lo que ellos son, porque ellos no han entendido la posición que Dios lo puso. Amén. Sin embargo, usted determina y comienza a denotar que la primera, aleluya, aparición que después que Dios creó al hombre, se le da al hombre, fue conscientemente después que el pecado adámico se empoderó del mismo Adán. Entonces Dios lo que le pregunta a Adán, ¿dónde tú estás? Sin embargo, aquí vemos una ilustración tan poderosa que cuando Dios le revela a Adán, ¿dónde tú estás? A Dios lo que le estaba reclamando era a Adán que a dónde él había dejado la posición que Dios le puso. De tal modo, la gente tiene que entender que la posición que Dios te puso, Dios no te la puso por casualidad, sino por escrito divino. Entonces todo aquel que opera en el escrito divino tiene que entonces fecundar y tiene que transmitir y elaborar conforme a lo que Dios diseñó. Amén. Pero ¿por qué la persona pierde el rumbo? ¿Por qué la persona pierde, aleluya, la capacidad, aleluya, de intelecto espiritual, Dios, y de poder entender más para allá de lo que Dios tiene para ellos que lo que quizá ellos pueden buscar? El error de muchas personas es que ellos han roto con el patrón de Dios en su vida, ministro, y quieren ellos hacer la cosa a la manera de ellos. Entonces cuando alguien quiere operar a la manera de ellos, sueltan lo que es la conexión divina de Dios, que entonces Dios respalda, aleluya, lo que Él dijo que va a hacer contigo, no lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces hay algo conscientemente aquí, que vemos esto vinculado al síndrome de la desesperación. El primero que lo transmitió fue Adán. Porque Adán, naturalmente, dice la Biblia que Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Adán tenía la imagen, pero estaba en busca de la semejanza. Y hay algo que la gente hoy en día, esto va a ser muy controversial, quiere atribuirle que el fruto, el árbol prohibido, era una estación donde quizás Dios quería probar su creación. No. El árbol del fruto era la condición que Dios le dio al hombre para entonces el hombre esperar. Porque una de las facetas que estaba operando aquí, que Dios quería que el hombre entendiera, era que tenía que enfrentar al tiempo promiscuo de Dios. Entonces cuando el tiempo promiscuo que Dios, que es el tiempo, que es la antesala del Cairo, opera en las dimensiones celestiales, entonces el hombre cuando aprende a esperar este tiempo, porque una de las gratitudes del hombre, aleluya, es que el hombre cuando entra a la estación de espera está argumentado de que todo lo que pasa a su alrededor, aleluya, es con motivo de lo que él está esperando. Entonces cuando tú estás esperando algo, aleluya, tú estás en una estación, aleluya, que todo lo que quiere intervenir en lo que tú operas, o en lo que tú esperas, o en lo que tú estás adaptado a conseguir, no quiere, aleluya, distorsionar ni tomar, aleluya, otro camino, otro rumbo, sino el camino destinado. Ahora bien, ¿cuál fue el error de Adán? Punto número 1 que quiero tocar sobre Adán fue que Adán estaba adaptado a vivir en el sistema, aleluya, de la espera. Pero después que Eva salió, entonces al Adán no instruirla, a Adán descuidarse de lo que Dios quería hacer con Eva, entonces Eva entró en el momento de la desesperación. Note que el problema del pecado adámico no era que tomaran del árbol, porque estaba establecido un tiempo promiscuo, un tiempo establecido de que lo podían tomar, pero tenían que esperar el tiempo, porque todavía ellos no estaban capacitados o todavía no estaban preparados para poder comer de ese árbol. Por eso, tanta razón, el error que Adán cometió fue comer el árbol antes de Dios. Esto está fuerte y se va a poner serio. Antes de tiempo. Por tal razón, cuando el hombre toma el árbol antes de tiempo, naturalmente entonces consecuencia secundaria viene que se llama justa retribución. La justa retribución de Dios entonces se incorpora dentro del hombre y dentro de la mujer. Por eso se activa todo lo que se llama los rudimentos del pecado. Por eso la transliteración hebrea, la palabra pecado, que es decir pérdida de nivel o pérdida de posición. Por eso la gente tiene que determinar y comenzar a investigar a profundidad el exégesis, donde puede atribuir de lo que Dios está hablando. Es que
el hombre perdió el lugar donde Dios lo puso. Entonces, conscientemente, ¿por qué el hombre perdió el lugar donde Dios lo puso? Punto número 1, el hombre lo perdió porque no esperó el tiempo, aleluya, que Dios estableció para que el hombre pudiera disfrutar de todo lo creado. Punto número 2, el hombre, aleluya, materializó el origen del pecado por él dejarse instruir, aleluya, por efectos secundarios que proyectaban una capacidad, aleluya, de orgullo o de arrogancia que operaba dentro del huerto en la vida, aleluya, de Eva después que cayó en la caída adámica. Pero cuando vamos a ver, este síndrome comenzó a manifestarse en estas dos personajes que era Adán y Eva. Si usted determina que cuando Dios los llama, ellos se ponen del altar, dice que los ojos se les abrieron, se pusieron hojas de higuera, a tal modo de que cuando Dios los llama, Dios no llama a Eva, sino llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde tú estás? Entonces Adán le digo: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dice: ¿acaso ha tomado del árbol prohibido? Aleluya, porque en el momento fueron alumbrados sus ojos. Entonces Adán conscientemente entra en el modelo del pecado que Dios aborrece, que es el pecado de la justificación. Hay alguien que tiene que entender este misterio. Sí. Entonces el pecado de la justificación es lo que interviene en que entre el nivel de arrepentimiento dentro de las personas. Las personas no pueden tener la capacidad de entrar en el modelo de arrepentimiento cuando si justifica la posición o la acción que cometieron. Ahora bien, la palabra reconocer viene del vocablo hebreo que se dice aceptar tu condición. Entonces, si la gente no acepta su condición, no puede surgir en ello una metanoia, no puede surgir en ello un cambio de mentalidad, porque el problema de hoy en día es que la persona está errada en conducta de mentalidad y está exiliada. Por eso el campo de guerra más fuerte que tienen los humanos o que tienen nosotros los seres humanos es la mente. Por eso las enfermedades no caen a los cuerpos, las enfermedades caen a la mente. Por eso la Biblia dice que como tú piensas, tal tú eres. Pero ahora este síndrome de desesperación, aleluya, surge tan poderosamente y se ha hecho, aleluya, tan global en el mundo terrestre, en el mundo, en esta atmósfera. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está desvinculado de su propósito. Pero cuando la gente se desvincula de su propósito, la estación de que Dios diseñó para ti o lo que Dios quiere hacer contigo no es simplemente de que Dios quiere revelarte algo más profundo de lo que ya tú eres. Es que Dios ya sabe en esencia lo que tú vas a hacer y lo que tú eres, porque Dios es experto en conocer tu presente, tu pasado y tu futuro. Pero Dios no comienza a proyectar contigo lo que tú estás viviendo temporalmente aquí en la tierra. Dios está proyectándote y diciéndote: si espera, vas a ver lo eterno. Entonces el problema que vemos aquí en esta historia bíblica es que es muy condescendiente saber de que Elimelech era un hombre que era de una ciudad llamada Belén de Judá. Belén de Judá significaba casa de pan. En este hombre nosotros condescendientemente podemos evaluar una característica de posición. Este hombre estaba bien posicionado. Este hombre pertenecía a un linaje que se le había dado una promesa donde ellos no iban a escasear pan, no iban a haber hambre. Sin embargo, aquí vemos que este hombre, siendo agricultor, teniendo en sus propias manos lo que se llama la productividad o la multiplicación o poner la tierra a que dé su fruto, este hombre era, dicen algunos estudiosos, que era un hombre que tenía la mano tan dulce que la tierra producía aunque era estéril. Alguien tiene que entender, pero este hombre en determinado momento parece que se perdió el concepto de su mentalidad y perdió el enfoque de su propósito. Por tal modo, vemos que en el momento de que Elimelech ve que llegó una hambruna anunciada, porque note algo, lo conscientemente que cuando iba a llegar en el periodo de una hambruna a una ciudad, lo primero es que llegaba el aviso por medio de los profetas. Los profetas anunciaban para que la gente antes de se preparara. Había un anuncio, aleluya, que se establecía. Entonces los profetas comenzaron a decir: tiempo en tiempo llegará una crisis en aquella ciudad
ciudad. Aquella ciudad no era cualquier ciudad. Era una ciudad que muchas ciudades por ella se sustentaban. Muchas ciudades que quizás no podían, incluso hablando de los sirios, hablando incluso de ciudades y grandes potencias, recibían el producto de siembra de esta ciudad de Belén de Judá. Si usted determina algo, esta ciudad era una ciudad productiva, era una ciudad de riqueza, pero allí cuando toca los intereses de alguien llega la desesperación. Alguien tiene que entender esto. Cuando tocan, aleluya, lo que tú, aleluya, de cosechar todo lo que tú te has puesto a vivir, entonces entra en ti una angustia. La tierra tenía, aleluya, que dar fruto concernientemente al tiempo oportuno y correcto que tenía que ser. Pero desde momentos que los profetas profetizaron y le dijeron, aleluya, que venía una hambruna para aquella ciudad, lo primero es que todo lo que estaban en la ciudad se comenzaron a preparar antes de. Una de las cosas que más me impresiona es que cuando Dios te da una alerta de advertencia de lo que va a venir, entonces la gente comienza a visualizar y a entender que lo que Dios dijo va a durar mucho para cumplirse. Pero describo algo: un día para Dios es como 1000 años, y un año para Dios es como un día. Conscientemente, que puede elaborar en el término, aleluya, numerológico de la estación de Dios, en cuál tiempo Dios va a operar, porque Dios no opera bajo el tiempo crono, aleluya. Dios no opera bajo un tiempo, aleluya, sujeto a lo terrenal, que es limitante. Dios, cuando viene a operar, opera en el tiempo, aleluya, oportuno, que es el tiempo Cairo, que es el tiempo que describía. Pero Él no habita en era, Él no habita en espacio. Pero ¿cómo es Dios? La gente, si entendiera que Dios, aleluya, es más para allá de lo que ellos los puedan poner. Por eso Dios es capaz de hacer lo que tú puedas creer y como tú lo puedas poner. De tal modo, entonces vemos que Elimelech, aleluya, comienza, aleluya, a hacer una extroversión interna dentro de su ser y a poder desarrollar lo que él es de ser. Entonces vemos una preocupación. Lo primero que entra en este hombre con el decreto de esta palabra es una preocupación. Pero la preocupación, aleluya, es el bloqueo mental que un individuo puede tener. ¿Por qué? Porque no te deja desarrollar ni un 0% de tu capacidad mental. Porque alguien que está bloqueado está, aleluya, encarcelado. Y el que está encarcelado no tiene propiedad de sí mismo. No puede ejecutar sus acciones, sus ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que del momento que la palabra profética llegó a la tierra, aleluya, de Belén de Judá, entonces entró una preocupación. Pero la preocupación solamente te das y dejas estrategias fáciles. Alguien tiene que entender aquí, porque cuando la preocupación te llega a tu vida, entonces lo de Dios no comienza a materializarse, ni tampoco comienza a evidenciarse, porque entonces surge un bloqueo mental, porque todo lo que tú vas a recibir en tu genoma humano, conscientemente, aleluya, entra por tu posición de mente. Por eso, naturalmente, la mente que es optimista es aquella que está basada en fe y esperanza, aleluya, y se afirma en una estación donde ella entiende que va a cambiar el tiempo y va a cambiar las ideas. El problema que estaba desarrollando es que hay muchas personas que están aplicándose cosas cuando ellos no la viven. Quieren atribuirles cosas a otros cuando ellos no pueden soportarla ni aguantarla. Aquí vemos que Elimelech era un hombre muy reconocido, era un hombre, aleluya, que era multifacético, y la gente, aleluya, se agolpaba sobre él porque era como un líder dentro del parámetro, aleluya, de la cultura, y también del parámetro donde él estudiaba la tierra. Era un hombre muy reconocido, pero sin embargo ahora él se preocupa porque dijeron que una hambruna llegará a la ciudad. Sin embargo, mira la decisión que toma este hombre. Lo que invade su mente es la preocupación, y que él pierde la esencia de lo que él es. ¿Cuántas personas usted va a ver que van a operar en niveles espirituales cuando todo marcha bien? Y quiero tocar este punto. Lo que pasa es que la capacidad que tú tienes o lo que tú puedes desenvolver, vamos a ver si se desenvuelve en el momento donde hay escasez, en el momento donde no hay nada. Pero hay alguien que tiene que entender que el instituto de capacitación que Dios utiliza para forjar el carácter del creyente se llama el proceso. Si nadie habita dentro del proceso, entonces no se conoce a sí mismo. Lo que el proceso está haciendo no es que tú conozcas a Dios, es que tú te conozcas quién tú eres, la mano de Dios. Entonces él en determinado momento no entendía. Entonces al él llegar a tener la preocupación, entonces la preocupación trajo una turbación.
turbación, alguien agarre esto, la turbación es lo que agita o promueve, aleluya, una velocidad máxima de que la gente pueda acudir o hacer las cosas naturalmente a la manera de ellos. Entonces, cuando tú comienzas a sacar los planes o a salir del lugar, del entorno de donde Dios te puso, porque no pudiste entrar en la antesala de la esperanza o de la espera para poder, aleluya, transformar lo que viene de camino, o para poder, aleluya, aprender de lo que Dios te quiere enseñar en el momento. ¿Sabe lo que hace Elimelech? Primer principio, este hombre, aleluya, renunció a lo que era Dios. Le voy a hacer claro, si nos vamos a la cultura de los hebreos, lo primero es que para habitar para otra ciudad, una persona perteneciendo, dividiendo del linaje de los hebreos o de los judíos, tenía que renunciar a su deidad y tenía que hacer un juramento. Se llamaba pacto de sangre con la otra nación para poder acudir y vivir en la otra nación. Porque Elimelech no tomó decisiones, aleluya, para él poder, aleluya, llegar al lugar, sino él tomó una decisión apresurada antes de tiempo por la crisis que estaba pasando el pueblo de Belén. Aleluya, pero aquí nosotros podemos evaluar algo, y es que este síndrome operó en él. Cuando opera en él, él dice que toma a su familia, porque una de las herramientas, aleluya, que el hombre tenía, una de las conductas que revelaba, era que el hombre tenía una tipología de machista en la cultura de los hebreos, y era que la mujer no tenía legalidad de ser solo. Si el hombre tomaba la decisión de ir a cualquier ciudad extranjera o gentil, allí tenía que ir su familia. Pero no obstante esto, una mala decisión trae una justa retribución, y una desesperación causa problemas de la muerte. Entonces aquí vemos que para este hombre, aleluya, poder habitar en los campos de Moab, lo primero que tiene que hacer es juramento y renunciar a su deidad. O sea, en otras palabras, tuvo que renunciar a lo que Dios era sobre él, a lo que Dios había hecho sobre su vida. Y sin embargo, ahora seguramente por los dioses Moloch, por los dioses que operaban en el pueblo, aleluya, de Moab, de los moabitas. Los moabitas conscientemente nacen de un linaje, de una tribu donde al Silla de los llegaron a los, y ahí nace esa generación, esa descendencia. Pero si ustedes comienzan a evaluar más profundo, cuando Elimelech toma la decisión, no obstante, viviendo 10 años en aquella ciudad, dice que la consecuencia de la desesperación llegó a su vida, y dice que naturalmente aquel hombre muere, dejando a su esposa desamparado y teniendo, aleluya, a sus 2 hijos en aquel lugar. Pero note algo, el síndrome de la desesperación causó muerte en la vida de él, porque él entendía que la manera correcta de él sacar a su familia era saliendo del proceso a donde estaba colocado en su ciudad natal. Escucha bien algo, es que Dios no quiere que tú salgas de donde Él te puso, porque si sales de donde Él te puso, aunque no quieras vivir en el lugar de donde Él te puso, ni no quieras manifestar el proceso que Dios te colocó, vas a tener que vivirlo en cualquier lugar de una u otra forma. Porque el problema no está en la tierra, el problema es que te está persiguiendo a ti. A donde quiera que tú vayas, aleluya, aquellas pruebas, aquellas circunstancias, aquella preparación, evaluación de Dios va a llegar sobre tu vida. No depende del lugar, no depende del sitio, no depende de donde te escondas, no depende que vaya a un lugar, porque la bendición no depende del sitio, depende de que tú eres bendecido cuando llegues al lugar. Entonces Elimelech estaba un poco errado, un poco turbado, y este síndrome de la desesperación lo arropa. Pero lo interesante es reconocer que mientras Elimelech está en la ciudad de los moabitas, muere. Pero ¿qué pasa? Su generación también muere. ¿Por qué la generación muere? Porque era ilícito de que esta cultura que venía conscientemente del judaísmo podía tomar mujeres extranjeras o moabitas y casarlo. Entonces la consecuencia que el padre tomó la mala decisión también se la atribuyó a sus hijos. Escúcheme bien, en la antigüedad los padres se comían la uva agria y la dentera de que hay a sus hijos. Sí. Pero sabía algo, hay un escrito y hay un erudito que comienza a hacer una enfatización sobre la vida de Noemí. Lo primero es que Noemí aceptó la decisión de su esposo, pero no la no la asimiló. Aunque él tomó la decisión, ella no la aprobó, no le dio consentimiento de lo que estaba haciendo, aunque no se lo reveló. Y una de las condiciones que revela la posición de Noemí es que Noemí, al entender, aleluya, que lo que él estaba haciendo estaba errado, aunque no se lo pudiera decir. Porque entonces la misericordia de Dios te va a alcanzar, no por la decisión que otro tome, sino por
aleluya, por la condición que tú sabes, aleluya, que está pasando, que no eres gobernada por ti mismo, sino eres gobernada por Él. Sí. Entonces había un atributo que esta mujer no tenía dependencia de sí misma. Mientras las mujeres eran esclavas de los esposos, no tenían, aleluya, reclamo ni tampoco hablar con él. Pero sabía algo, dentro de la integridad de Noemí. Noemí sabía que lo que su esposo había hecho iba a traer consecuencias secundarias. Por eso, cuando ella comienza a evaluarse, ella le dijo: Señor, ¿por qué me ha permitido esto a mí? Dando a entender de que ella estaba clamándole al Dios del cielo para que sacara y le revelara y le iluminara, aleluya, la condición que iban a pasar o lo que iba a suceder cuando ellos llegaran a una tierra extranjera. Pero Noemí entendió un principio, y es que no importa la decisión que otro tome, si tú no la tomaste, no te va a llegar. Alábale si puede, por favor. Alguien tiene que entender que cuando Dios te está diciendo no te muevas del lugar de donde Dios te puso, si te moviste, alguien va a morir de tu generación, alguien va a morir de tu casa. Cuando alguien se desespera, es porque entiende que lo que él estaba, aleluya, viviendo, no lo estaba viviendo, aleluya, originalmente, ni en esenciamente. Elimelech solamente tenía la proyección, aleluya, quizá, aleluya, física, quizá, aleluya, aleluya, quizá en otro lugar, pero no estaba viviendo en esencia lo que proyectaba. ¿Cuánta gente usted va a ver viviendo cosas y predicando cosas que todavía no la vive? Pero lo que tú no vives y los predicas, Dios te va a poner a vivirlo. Alguien tiene que entender que cuando Dios, aleluya, te dice no te muevas del lugar de donde Dios te puso, te está diciendo lo siguiente: entre la estación de espera. Por eso es que la fe de alguien se va a aumentar hoy y te va a decir: yo no sé si te llegó la hambruna a Belén de Judá, yo no sé si en Belén de Judá te está llegando la escasez, donde tú estabas impuesto a la comodidad, pero Dios tiene que incomodar a alguien para que aprenda a depender del cielo, no de la tierra. El problema de Elimelech, que él dependía de sus frutos, no de Dios. Alábele. El problema de Elimelech era que Elimelech tenía, aleluya, quizás condiciones o quizás cosas que quizás no podía él ejercerlas con sus propias manos. No tenía la solución, pero él, no sabiendo que el Dios del cielo estaba dispuesto a bendecirte en todo el ángulo de tu vida. Pero lo interesante que me impresiona y me llama tanto la atención es como Noemí opera, pero en el medio del proyecto, en el medio de tu peregrinaje, en el medio de la decisión que tomaste, aleluya, Dios va a buscar a alguien que te ampare. Oh, gloria al Señor. Pero Noemí, estando angustiada, desesperada, aleluya, tan, aleluya, denigrante, en aquella ciudad sufrida, sin descendencia, sin generación, sin hijo, pero había una mujer, aleluya, de cuyo linaje, porque hay algo que hay que entender, que aunque sean errores, hay cosas que Dios la usa para el beneficio del reino. Ay, dije aquí, por favor, hay cosas que Dios la permitió, pero los resultados, aunque sean mal, también van a venir resultados buenos. Pero en aquel lugar, cuando Noemí, aleluya, dice: me voy a marchar, note algo. ¿Por qué Noemí toma la decisión? ¿Por qué Noemí toma, aleluya, la decisión de ir a morar de nuevo a los campos, de ir a su ciudad natal, a su ciudad original, a Belén de Judá? Fue porque ella escuchó que Dios visitó su tierra y trajo pan. Alguien tiene que adorar a Dios. Y ella, aleluya, siendo contaminada por este síndrome de la desesperación, comenzó ella entonces a poder investigar y hacerse una extrospección interna y poder a buscar la conducta o la deficiencia que ella tenía, y comienza a decir, a sentirse autodenigrada, a que bajara, aleluya, su nivel de estado, aleluya, inferior, y comienza ella a evaluarse: Señor, ¿para qué era así? Y comienza ella a hacer un sinnúmero de cosas cuando ella decide marcharse, porque hay algo que hay que entender, y es que cuando hay un hombre y una mujer, oh gloria al Señor, que entienda el principio de Dios y da, aleluya, ejemplo a los que están a su alrededor, la gente no va a acudir a ti por lo que tú eres, sino por lo que tú manifiestas. Y esta mujer provocó de que una mujer de Moab, aleluya, se fijara en ella para ser transformada. Dios mío. Alguien tiene que entender y tiene que salir de la condición del síndrome de desesperación. Padre amado, gloria a Dios para siempre. Quiero hablar de esto. Hay gente
que en determinado momento lucharon por conseguir una posición y nunca la obtuvieron. Wow. Porque ellos lo querían conseguir humanamente. Pero hay una ley de la gravedad del tiempo, que el tiempo habita dentro de una temporada. Dentro de tu tiempo habita una temporada que tú tienes que reconocerla y exhibirla y también, aleluya, aprovecharla. ¿Por qué? Porque dentro de ese tiempo Dios te está diciendo lo siguiente: voy a hacer contigo lo que ya yo escribí. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se aceleran y hay gente que actúan antes de. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia llega secundaria sobre tu vida. Entonces no vas a ver los fragmentos de Dios ni los rudimentos de Dios operando al nivel que Él lo dijo. Así que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén, amén. Mira, esto está poderosísimo. Gloria a Dios para siempre. La antorcha está encendida. Quiero que tú ores por la gente. Gloria a Dios para siempre, para despedirnos, porque esto está súper poderoso. Gloria y creo sea. que el tiempo no daría para explicar tantas cosas que el pastor tiene en su mente. Amén. Que está poderoso. Así que ore, ministro, por la persona. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Aleluya. Jesús, Señor. Quiero que estas personas que están padeciendo por este síndrome de desesperación, Aleluya. tú les des, Señor, la capacidad del Ruach, aleluya, que el Ruach opere sobre ellos. Gloria a Dios. Y que la emuná de Dios, la fe sobrenatural profunda de que manifiesta, Aleluya. Dios mío, el creer, se active sobre ellos. Y que ellos nunca se muevan del lugar de donde Dios los puso. Gloria Y a que Dios. aprendan a esperar, aunque sean maltratados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Este es tu segmento, Excelencia Cristiana, y quien estuvo contigo fue tu hermano Eri de la Rosa. Pastor Elvis Holguín. Pastor Gerardo Javier. Dios te bendiga. Y Shalom. listo, hermano.